Ahora sí. Muy bien, tenemos aquí la modelación matemática con funciones logarítmicas y exponenciales. ¿A qué se refiere modelación matemática? Es llevar los ejercicios, la teoría, aplicarlo a la vida diaria. En eso consiste. Tenemos la aplicación de funciones logarítmicas. El poder de los logaritmos consiste en su utilidad para resolver ecuaciones logarítmicas, como los sonidos, son medidas de decibeles, los terremotos, la escala de Richter. En química, balance del pH y una medida de acidez y alcalinidad. Entropía de la información medida en bits. Esos son los ejemplos que vamos a ver aplicados en la vida diaria. Vamos a ver el primero, ¿qué son los sonidos? En decibeles. Se mide en una escala logarítmica usando una unidad de medida que se llama el decibel. La ecuación es D igual a 10 logaritmo de P sobre P sub 0, donde D significa decibeles. P es la potencia o intensidad del sonido. Y P sub 0 vendría a ser el sonido más débil que puede captar el humano. Muy bien. Ahora, nosotros necesitamos, como este es un tema de física, porque la matemática se relaciona con la física, específicamente lo que funcione, nosotros vamos a tener sus características, vamos a explicar de qué se trata para tener una breve idea y adentrarnos a lo que es los ejercicios aplicados, ¿no? En la vida diaria. Cuando nos referimos de intensidad del sonido o ruido, se evalúa generalmente con la unidad de medida, el decibelio, que es una unidad de fuerza, que es una medida de fuerza por unidad de área. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el primer cuadro del lado derecho tenemos el sonómetro. Es un aparato con el cual podemos medir el sonido. Si tenemos el sonido de las bocinas de un auto, este aparatito, el sonómetro, se lo apunta al sonido directamente, pero a una distancia de 50 centímetros, porque si es menos o más, va a haber una distorsión. Con este aparatito que se mide en decibelios, se puede medir la intensidad del sonido con el mayor ruido y el menor ruido, es decir, lo saca ambos. Es decir, que la anterior fórmula que vimos, que es esta, ya lo tiene programado ese aparato para poderse ver lo que es el ruido. Esta medición de esta medida no es lineal como hemos visto el centímetro, el metro, ¿no? Cuando uno mide una distancia no es lineal, sino tiene la forma de una función logarítmica, por eso es que nos indica que el sonido tiene una escala logarítmica. El que inventó el decibelio fue Alexander Graham Bell, que está al lado derecho, el segundo cuadro. Él indicó que un Bell son 10 decibelios. Un Bell es una unidad de medida más grande que los decibelios, ¿ya? Al tener una previa, ya podemos adentrarnos a lo que es el primer ejemplo. Este primer ejemplo lo hemos tomado de la vida real. Por ejemplo, esta tabla ya han utilizado el sonómetro para poder saber los sonidos de forma general, ¿no?
Por ejemplo, aquí me dice que un avión despegando a 30 metros tiene un decibelio de 140. El umbral del dolor, 130. Por ejemplo, un discurso a 1 metro de distancia mide 60. El ruido medio de un hogar, 50. Después tenemos el dormitorio por la noche, 30. Y una hoja cayendo por el viento, 10. Y así sucesivamente, ¿no? En base Profe, a... ¿Sí? la señal de Miriam está mal y no puede volver a entrar. A ver. Vamos a ver. Sí, me estaba saliendo a emitir, solo que no se veía. Ya la admití, ya va a entrar. ¿En qué estábamos? Estábamos en este ejemplo, ¿no? En base, como les decía, a este primer ejemplo, hemos realizado, en base a este cuadrito, este primer ejemplo, porque es aplicado en la vida diaria. Tomen atención esto, porque en base a esto, el grupo de exposición quiero que realicen. Yo les voy a pasar las diapositivas al grupo, ¿ya? Una hoja cayendo por el viento es de 10 decibeles. Un dormitorio por la noche es de 30 decibeles. ¿Qué tan intenso es el ruido del dormitorio por la noche comparado con la hoja cayendo por el viento? Me dice. Entonces, eso vamos a calcular. Acá ya está resuelto, ¿no? Pero les voy a explicar cómo es. Nos vamos entonces a nuestra cámara. Profe, recién puedo entrar, es que mi señal estaba mal. Buen día, profe. Estoy Está grabando medio, la clase. Buen día, buen día. está medio cortado, profe. La señal no quiere entrar. Ya lo estoy grabando la clase, así que no se preocupe. Ya, profe. Muy bien. El primer ejemplo, ¿qué me decía? Cuando una hoja cae por el viento, ¿cuánto medía? Aquí está, a ver, la hoja que cae por el viento. Mide, ¿cuánto? 10 decibelios, ¿no? Y el dormitorio por la noche mide 30 decibelios. Aquí está. En base a esta fórmula, que es la que les expliqué al principio, vamos a reemplazar. Primero lo que vamos a hacer, como no tenemos el dato del decibelio en el primero, que es de 10, luego la intensidad del sonido no tenemos esa información, ¿no? Y eso es lo que queremos averiguar, porque nos pide la pregunta cuán intenso es comparado entre ambos, ¿no? Entonces, como no tenemos ese dato, nosotros esa P lo vamos a reemplazar por H, es decir, por la primera letra de la hoja lo vamos a representar con H. Y P sub 0 es el dato que no tenemos, lo vamos a seguir copiando. Lo mismo en el otro, la intensidad del sonido lo vamos a reemplazar por D, por la primera letra. Ya, para que sepamos cuál es la intensidad del uno y del otro. Entonces, en vez de D anoto 10. Copio la fórmula 10. Copio el logaritmo. La P lo hemos reemplazado por H. Y P sub 0 es el dato que no tenemos, lo volvemos a copiar. Este 10, como está multiplicando, va a bajar a dividir. Entonces el 10 que está en el primer miembro se copia. El que multiplica baja a dividir, me queda igual al logaritmo de H sobre P sub 0. Ahora la base de este logaritmo es 10.
Esto se simplifica, queda 1, ¿no? Entonces, sube como base el primer miembro y el 1 sube como exponente. Me queda igual a H sobre P sub 0. Ahora, como queremos saber la intensidad de la hoja, hay que despejar H. Lo que divide sube a multiplicar. Es decir, 10 elevado a 1 es 10 por P sub 0 igual a H. Ya tenemos la intensidad del sonido de la hoja cuando cae por el viento. Lo mismo hacemos para el del dormitorio. En vez de D se anota 30 porque eso es lo que vale. Luego se copia el 10, el logaritmo. P vale D, ¿no? D sobre P sub 0. Y el mismo procedimiento. El 10 está multiplicando, va a bajar a dividir. Se simplifica, me queda 3, porque 3 dividido entre 1 es 3. Acá me quedó logaritmo de D sobre P sub 0. La base del logaritmo acá es 10. Sube como base el primer miembro y el 3 como exponente. Igual me queda D sobre P sub 0, ¿no? Lo que divide sube a multiplicar, me queda 10 por P sub 0 igual a D. Ya tenemos la intensidad del dormitorio. Ahora me dice que para comparar entre ambos, entre el dormitorio y la hoja, hay que dividirlo. Y recuerden, en la división siempre el mayor va arriba, es decir, que D va a subir arriba porque es 30 y va a dividirse con H, que es la intensidad del sonido de la hoja, ¿no? Reemplazamos entonces, para comparar hay que dividir. Entonces, D vale 10 por P sub 0 sobre, la hoja vale 10 al cubo, acá me olvidaba, ¿no? 10 al cubo. Y la hoja vale 10 por P sub 0. Se simplifican los P sub 0 y recordemos, división de bases iguales, exponente se resta, entonces 3 menos 1 es 2. Y 10 al cuadrado es 100. Respondemos, porque siempre en un ejemplo se responde. Entonces, el ruido del dormitorio, por la noche es más intenso que la hoja, ¿no? Que la hoja que cae por el viento. El ruido del dormitorio por la noche es más intenso que la hoja que cae por el viento con 100 veces, a ver cómo lo puedo decir. Es decir, puedo responder, es decir, es 100 veces, o sea, más intenso. Ahí lo vamos a poner. Ya ustedes respondan, ustedes ven cómo, ¿no? Porque eso ya es a criterio. En base a, uno responde en base a lo que te piden, ¿no? Ese sería el ejemplo de decibeles referente al sonido. Es decir, este es un tema de física, ¿no? Pero ven que en física se aplican los logaritmos. Y es un problema de la vida diaria. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a seguir compartiendo. Aquí ya tenemos el ejercicio resuelto, ¿no? Ahora veamos el terremoto. El terremoto, ¿qué nos dice? Se mide con la escala de Richter. Es una función logarítmica que se usa para medir la magnitud de los terremotos. La ecuación es R igual al logaritmo de A sobre A sub 0.
donde A es la medida de la amplitud de la onda del terremoto y A sub 0 es la amplitud de la onda más pequeña detectable, ¿no? Eso es la fórmula con la que vamos a calcular. Y vamos a ver una previa de qué trata el terremoto, ¿no? En qué consiste, porque para poder explicar algo tenemos que saber todo, no vamos a hablar de algo que no sabemos, ¿no? Los términos terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico son sinónimos, me dice. Sin embargo, en el lenguaje común se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos, ya sea en las edificaciones o en las personas, ¿no? Y el temblor es cuando el sismo no ha provocado daños. Esa es la diferencia, ¿no? La magnitud, cuando hablamos de magnitud de un terremoto, se relaciona con la energía que libera. Los instrumentos para poder medir un terremoto es los sismógrafos. Aquí está el primer cuadro a mano derecha. Detectan los movimientos telúricos en lo que es la Tierra. Los movimientos telúricos son, por ejemplo, la Tierra está compuesta por capas, ¿no? Estas capas, cuando hay un temblor, chocan entre sí y hacen lo que se produzca el terremoto. Ahora, la intensidad de un terremoto típicamente se mide entre 2 y 10 en la escala de Richter. Cualquier terremoto que se registra por debajo de 5 es un terremoto menor, es decir, que no se siente, es casi imperceptible. Pueden mover un poco el suelo, pero normalmente no son suficientemente fuertes para causar algún daño. Los terremotos que miden entre 5 y 7,9 en la escala de Richter son mucho más severos y cualquier terremoto por encima de 8 causará mucho daño. En la escala sismológica de Richter, denominada en honor al sismólogo estadounidense Charles Francis Richter, fue creada, ¿no?, por él y a la vez por el alemán Benno Gutenberg. Aquí tenemos a los dos creadores a mano derecha, ¿no? El primero es Gutenberg, el segundo es Richter. Gracias a ellos tenemos esta investigación, ¿no? La fórmula para poder calcular. Ahora, nosotros como estamos aplicándolo en la vida real, porque así va a ser la feria, todo aplicado a la vida real. Si ustedes averigüen en Google, hay una página, si tú buscas terremotos en Bolivia, te aparece una página donde te muestra las fechas que se han registrado los diferentes terremotos. Por ejemplo, como en Bolivia no se siente un terremoto que cause destrucción, solo hay sismos que son casi imperceptibles. Generalmente esto sucede por el lado de Potosí, por ese lugar, Potosí, Oruro, todo es por lo que es más alto, ¿no? Aquí hemos elegido, por ejemplo, aquí que dice Atocha. Aquí me está dando un dato de Atocha que tuvo una escala de Richter de 3,6 y de Uyuni de 3,3. De esta página saqué esos datos para hacer el ejercicio en la fecha 26. A ver, leamos, ¿qué dice el primer ejercicio? El 26 de octubre del 2022, en la localidad Atocha, ubicado en la provincia Suchichas, se registró un temblor de 3,6 en la escala sismológica de Richter. Y en el municipio de Uyuni, provincia de Antonio Quijarro, ambos ubicados en el departamento de Potosí, se registró un sismo de 3,3 en la escala de Richter. Aunque fue imperceptible para los pobladores y no dejó víctimas ni daños materiales, ¿cómo podemos determinar la intensidad entre ambos movimientos telúricos? Nos está pidiendo, ¿no?, que hagamos una comparación casi similar a la anterior que hicimos. Vamos a ver a resolver. Voy a mover hasta eso mi cuaderno. En base siempre a la fórmula que teníamos, Richter, que es igual logaritmo
de la intensidad mayor sobre la intensidad menor, ¿no? Esa es la fórmula. Ahí anotémonos Atocha. Tuvo una intensidad de 3,6, ¿no? En la escala de Richter, y Uyuni de 3,3 en la escala de Richter. Esos son los datos que necesitamos. Ahora, ya nos hemos anotado los datos, ¿no? Para poder. Lo mismo, para hacer una comparación, porque nos pide cuál es la intensidad más alta, es decir, la amplitud, no sería intensidad, en terremotos amplitud más alta, vamos a despejar A, pero A lo vamos a denominar con la primera letra. En este caso va a ser la misma, A igual, pero la amplitud máxima ahora va a ser U. Lo vamos a reemplazar. R es la escala de Richter, es lo que nos están dando, que va a valer 3,6 igual logaritmo de A, que vale A, y A sub 0 es el dato que no tenemos, ¿no? La base del logaritmo es 10, sube como base, 3,6 sube como exponente, A se copia y A sub 0, ¿no? La sub 0 está dividiendo, sube a multiplicar porque queremos saber la máxima intensidad, por eso despejamos de esa forma. 3,6 por A sub 0 igual a A. Ya tenemos la máxima, la amplitud máxima despejada. Lo mismo hacemos para Uyuni. Uyuni vale 3,3 en la escala de Richter, logaritmo. La amplitud máxima vale U. Copiamos el A sub 0. La base es 10, sube como base, el 3,3 sube como exponente, U sobre A sub 0 queda de esta forma. Lo que divide sube a multiplicar. 10 elevado a 3,3 por A sub 0 igual a U. Ya tenemos ambas amplitudes máximas despejadas. Para hacer la comparación se divide. Se divide. Es decir, la amplitud máxima va a ser Atocha, entonces Atocha sobre U. Entonces reemplazamos. Atocha vale 10 elevado a 3,6 por A sub 0 sobre 10 elevado a 3,3 por A sub 0. Se simplifican las A sub 0, las intensidades menores, y restamos, ¿no? Creo que se pegó mi calculadora. A ver, ¿me ayudan a calcular eso, por favor, jóvenes? Ya funcionó, a golpes. Ya, 10 elevado a 3,6 sobre 10 elevado a 3,3 igual nos da una intensidad de 1,99, ¿no? Redondeado a 10, ¿no? El 5 redondea a 9 en 10 y el 1 pasa a sumarle, ¿no? Al 9. Ahora respondemos comparando, ¿no? Atocha, sí, efectivamente, Atocha tiene una amplitud 1,10 veces más intenso el sismo que Uyuni. De esta forma resolvemos, ¿no? Ahora, entonces, nos vamos al siguiente ejemplo. Vamos a renovar la presentación. Esta sería la resolución, ¿no? En química, ahora veamos el ejemplo en química. El pH del líquido, es decir, la acidez y alcalinidad,
es la medida de acidez de un líquido, ¿no? pH es la medida de acidez de un líquido. Está basada en la cantidad de iones de hidrógeno H+ en el líquido. La fórmula de pH es pH igual a menos logaritmo de H+, donde H+ es la concentración de iones de hidrógeno, dada en una unidad llamada moles sobre litros. Esa es la fórmula, ¿no? Para poder calcular el pH. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el pH? Por ejemplo, el jugo de un limón, nosotros, el pH nos sirve para saber el grado de acidez que tiene el líquido. Veamos algo previo, ¿no? Para saber un poco más sobre lo que es el pH. Primero, averigüemos qué es un átomo. Es la unidad más pequeña que compone la materia. La molécula es la combinación de más de un átomo y están unidas entre sí. Los electrones, partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa, ¿no? Los iones son moléculas o átomos que han perdido o ganado electrones. Un ion de hidrógeno es un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón y se denota por el símbolo H+. Entonces el pH consiste en un valor numérico que mide la acidez o alcalinidad de un elemento en estado líquido. Se mide con una escala de 0 a 14, donde 7 es neutro. Por ejemplo, aquí a mano izquierda, el primer cuadro, aquí tenemos una escala que ya ha sido esto estudiado, ya han sacado cuánto mide. Por ejemplo, el jugo de limón tiene un pH de 2. Es ácido, esto es de ácido a más alcalino, ¿no? Por ejemplo, 7, que es la agua, tiene un pH de 7, pero mientras más va bajando a 14, es ya más alcalino. La alcalinidad es buena hasta una cierta medida, es decir, lo ácido y lo alcalino en una equidad es bueno, pero si sobreexcede ya es malo. Por ejemplo, alcalinidad, ¿qué es su capacidad para neutralizar ácido? Es decir, si esta capacidad para neutralizar ácido es más fuerte, ya es tóxico para el ser humano. ¿Cómo se mide el pH? Se puede medir de forma con el método colorímetro, este se llama colorímetro. Es decir, hay unos papeles de celofán, si no me equivoco, es un papel que ya está con un compuesto químico, que nosotros si lo introducimos al jugo de limón, se va a tornar de un color de acuerdo a esta escala colorímetro, ¿ya? También podemos medirlo con el potenciómetro, que es ya más exacto, nos dice exactamente de forma general, que es el de abajo, nos indica cuál es el pH. Veamos entonces, en base ya tenemos una idea de qué significa el pH, veamos este ejemplo. Si el jugo de limón tiene un pH de 1,7, es decir, ya nos hemos nosotros medido, digamos, tenemos el jugo de limón, hemos usado el potenciómetro y hemos calculado que el pH tiene 1,7, por eso que ya sabemos cuánto es su pH. Es de 1,7. ¿Cuál es la concentración de iones de hidrógeno en el jugo de limón en centésimas? Me pide. Entonces acá tenemos la fórmula pH igual a menos logaritmo de H+, pH vale 1,7, ¿no? Que es el dato que nos da. Copiamos el menos, copiamos el logaritmo, como el H+ es el dato que no tenemos y tenemos que encontrarla, anotamos X. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos, como el logaritmo tiene un negativo, multiplicamos por menos 1. Se hace entonces más, aquí multiplicamos por menos 1. Entre paréntesis, ¿no? Más por menos me da menos 1,7, menos por menos me da más logaritmo de X. La base del logaritmo es 10, entonces sube al primer miembro como base, ¿no? Es decir, 10 elevado a menos 1,7 igual a X, ¿no? Ya tenemos despejado X, lo invertimos y nos sale de esta X igual a 10 elevado a menos 1,7 que el calculado me da 0,02.
Entonces respondemos, la concentración de iones de hidrógeno en el jugo de limón es de 0,02. Así vamos a estar aplicando los ejercicios. Por ejemplo, nos van a dar problemas, pero no va a dar la fórmula para que nosotros directo resolvamos y apliquemos logaritmos. ¿Ya? Hasta aquí sería la clase. Porque nos falta 5 minutos, ¿no?